Gloria al Señor. Y vamos a leer el libro de Hechos. También lo escribió Lucas. El doctor Lucas escribió Hechos y el libro Hechos de los Apóstoles. 24, versículo, el último versículo 49. Y luego nos vamos al libro de Hechos, capítulo 1. ¿Lo tienen, hermano? Hechos 24, 49. Perdón, Lucas 24, 49. Dice así la palabra del Señor. Por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8 dice así: y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Soberano Dios, te alabamos y glorificamos en esta mañana. Dios, gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, que están en ayuno, Señor, creyendo, Señor, mi Dios, en Venezuela, Dios, de que Dios Todopoderoso, Señor, de la tierra y del cielo, mi Dios, va a obrar en esta nación. Señor, que tú tienes el control, que tú estás sentado, como dice tu palabra, Señor, en el trono. Señor, mi Dios, fortalece cada vida, fortalece a mis hermanos. Señor, mi Dios, que han humillado su corazón y su cuerpo, Señor, ante ti, mi Dios. Bendícele grandemente, Dios. Ayúdanos a clamar por nuestra nación, a interceder. Señor, te ruego también que seas tú ministrando a la vida de mis hermanos, Dios. Glorifícate, que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, sea una palabra que transforme, no solamente que sea información, sino transformación de nuestras almas. Amén. Porque el Evangelio es cambio, Señor. El Evangelio es transformación de vida, Dios. El Evangelio es poder de Dios, Señor, a todo el que cree. Ayúdanos, amén, Señor, aleluya, a caminar en esa fe, Señor, y esa esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Durante la semana estuve, porque no es de ayer, tengo días, 2 semanas creo, preguntándome sobre este tema, Espíritu Santo, ¿por qué y para qué? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo, ¿por qué y para qué? La semana pasada nosotros estuvimos celebrando el día de la fiesta del Pentecostés. Estábamos hablando acerca de lo que Dios envió al Espíritu Santo para que fuéramos bautizados y llenos del Espíritu Santo. Muchas veces vino mucha gente ese domingo, sabemos que había una multitud, se reunieron muchas iglesias o congregaciones que estuvieron acá. El hermano que disertó la palabra, nuestro hermano, el pastor Antonio Legón, estuvo dando un mensaje muy nutrido en cuanto a lo que es el Espíritu Santo. Hubo una manifestación del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, de lo importante que debe ser para nosotros el bautismo en el Espíritu Santo. Desde el momento en que nosotros creemos en Cristo, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros venimos a ser, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y Él viene a ser morada en nuestra vida, en cada uno de nosotros. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Sí podemos creer eso. Somos templo y morada del Espíritu Santo. En este tiempo que nos estamos moviendo, donde hay una diversidad de corrientes, donde la globalización, el sistema que se está moviendo, nos ha tratado de desviar del propósito de Dios y hemos caído, como creo que la hermana decía, en una situación de ser muy
débiles en cuanto a nuestra fe, muy vulnerables en cuanto a creer, Señor. Si no siento ir, no voy. Si me miraron feo, me voy. Si no tengo estas cosas, tampoco sigo. Y una serie de situaciones que se han venido bajo la presión del mundo, que nos absorbe, que nos ha robado tiempo a muchas personas. Hemos sido inmersos, estamos siendo inmersos o absorbidos por lo que es la tecnología y duramos no sé cuántos, 4, 5, 6, 8 horas en un teléfono, en las redes sociales, viendo y colocando imágenes, tratando de hablar a través de las redes, tratando de criticar y condenar a muchas personas a través de las redes, cuando hemos perdido muchas veces el enfoque que el Señor nos ha dado de ser hijos de Dios, de sentarnos y presentarnos delante de Dios y mantenernos firmes en nuestras convicciones. ¿Qué sucede muchas veces? Y lo hemos dicho en algunas oportunidades. Tenemos miedo que nos salga, como dicen por allí vulgarmente, alguien dijo un aparato, entonces un demonio. No, que a mí no me salen esos aparatos. Muchas veces, y si veo que hay una manifestación, salgo corriendo porque eso no es conmigo. Eso no va conmigo. Y tenemos, hermanos, algunas personas tienen dificultad para dormir, tienen conflictos entre la familia, no han cambiado el carácter, no han podido cambiar su carácter. No, es que yo le estoy orando al Señor para que me lo cambie, pero Dios no me cambia. Yo soy así. Pero, hermano, es que la decisión es suya, no es de Dios. El que va a cambiar, el que decide cambiar es usted. Por muchas cosas me llamó la atención de la joven que hablaba y decía a la hermana que estaba a mi lado: oye, no sabemos que hay personas que tienen tantas heridas emocionales, que arrastran una serie de situaciones, circunstancias en su vida que le han oprimido, que se han sentido afectados por esa situación. Y vemos, hermanos, que vivimos aún con heridas, con maltratos, con complejos de una u otra forma, complejos en nuestras vidas, porque muchas veces nos dijeron: tú no sirves, tú no vales, no lo vas a lograr, no lo puedes alcanzar. Pero es importante saber que la palabra del Señor nos dice, como decían los jóvenes o los que bajaron a las aguas ahora, dice la palabra del Señor: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero muchas veces vivimos aún en las cosas viejas. Aún las cosas viejas nos lastiman. Aún las cosas viejas no nos permiten superarnos. Aún las cosas viejas nos mantienen, hermanos, viviendo en el ayer. Ayer era mejor, ayer fue mejor. Yo tenía cosas, y vivimos aferrados a situaciones, a condiciones de nuestras vidas que no nos permiten crecer, que no nos permiten avanzar, y muchas veces nos estancamos. Y hoy tenemos muchas veces, si pudiésemos levantar la mano y decir: ¿cuántos fueron bautizados? ¿Cuántos son bautizados en el Espíritu Santo? ¿Cuántos han hablado en nuevas lenguas? Levanten la manita. Falta mucha gente que no ha podido, una por temor, otras porque no creen, y otras porque no les importa. Y una de las cosas que el Señor pone en mi corazón era eso: ¿por qué? El Espíritu Santo, ¿por qué? Es una pregunta: ¿por qué el Espíritu Santo? Y nos hemos llenado de tanta información, tenemos tanto conocimiento en ciertas áreas, somos buenos, excelentes, tenemos habilidades, tenemos conocimientos de muchas áreas y nos hemos llenado de mucha información, pero nos falta lo que es el poder, la manifestación del poder del Señor, del Espíritu Santo. Porque no nos preocupamos, pensamos que solamente la persona que predique debe buscar al Señor. La persona que está liderando en un grupo familiar o que está liderando en la escuela dominical, solamente son los que tienen que buscar al Señor. Y no es así, hermanos, no es así. Porque el Espíritu Santo vino porque es una necesidad para nosotros. Número 1, es una promesa del Padre. Joel capítulo 2, creo que el versículo, no recuerdo el versículo en este momento, pero Joel, creo que sí lo anoté por acá, yo lo leí. 28, ¿verdad?
Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne. No dice sobre quién iba a venir. Sobre toda carne. Sobre toda carne. El Espíritu Santo vendría sobre toda carne. Y dice la palabra del Señor que los niños verían visiones, que los jóvenes iban a profetizar y que sobre todo el poder de Dios se iba a manifestar en aquel tiempo, porque el nombre de Dios iba a ser glorificado, porque a través de nuestra vida el nombre del Señor iba a ser glorificado. Pero ¿cómo estamos glorificando al Señor? Esta vez hoy dimos el primer paso, hoy dimos el paso de aceptar, de confesar y de testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero ¿qué de lo que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Qué estás haciendo para alcanzar lo que Dios dijo que tú eras? Porque Dios dijo que tú eras alguien. Gloria al Señor. Dios te formó y Dios te formó y dijo: mi hijo eres tú. Dios te levantó, te sacó, a pesar de que el enemigo se levantó contra tu vida, a pesar de que muchas veces en tu vida sentiste nostalgia, quizás pudiste tratar o intentar de quitarte la vida, pero Dios te guardó, Dios te libró, porque Dios tiene un plan para tu vida, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida, necesita recibir la investidura de lo alto. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, Él escogió 12 discípulos. De esos 12 discípulos que estuvieron con el Señor 3 años caminando, donde en 3 años y medio Jesús se invirtió en ellos, a pesar de sus debilidades, a pesar de lo que ellos eran y tenían en sus vidas, el Señor comenzó a trabajar en ellos. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor se les aparece y hay el momento de la despedida, el Señor le dijo que se quedasen en Jerusalén, que no se movieran hasta que fueran revestidos del poder de lo alto, que era necesario. Y cuando vemos allá en el libro de los Hechos, cuando el apóstol le dice, cuando Pedro le dice: Señor, vas a restablecer tu reino, porque ¿qué pensaba Pedro? Pedro pensaba que el Señor, ellos estaban buscando un reino terrenal. Ellos querían establecer que sacaran a los romanos y que Cristo se entronara allí como rey y dice: yo voy a ser rey aquí. Pero Jesús le dice a los discípulos: nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solo están en las manos de Dios. No nos corresponde a nosotros lo que vaya a ser Dios, porque Dios sigue sentado en el trono. El Señor no se ha parado, dice: voy a salir un momentico, voy a descansar algo porque estoy algo cansado por estar. No, el Señor está sentado en su trono y el Señor quiere que tú te prepares, que tú te capacites, pero que también te llenes del poder del Espíritu Santo, porque Jesús le dio la orden a sus discípulos: no salgan sin antes ser vestidos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos buscando esa investidura, esa llenura del Espíritu Santo? Por eso no avanzamos, por eso no cambiamos, porque a nosotros lo damos por menos o menospreciamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque pensamos que el Espíritu Santo es solamente hablar en lengua. Pero no es simplemente una evidencia de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Es en la fase inicial de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios puede manifestar a través de nuestras vidas, de lo que Él quiere hacer cuando tú y yo dejamos que seamos bautizados por el Espíritu Santo. Así como los jóvenes o los hermanos que se bautizaron hoy, cuando ellos decían: muero, y estudiando y analizando y escuchando muchas cosas, estudiando acerca de este tema, dice que el bautismo significa inmersión, y no es una palabra religiosa, sino que es una palabra que los griegos utilizaban cuando iban a pintar o a teñir una tela. En aquel entonces él lo bautizaba. Era inmersivo porque tomaba todo el color que quería que esa tela tuviese. Si lo llevamos a la parte de nuestra fe, bautizarnos en el Espíritu, ser bautizados en el bautismo del Espíritu Santo, es
que la esencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es reflejada. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Podemos decir nosotros eso, hermano? Podemos decir que ya no usted no vive, sino que Cristo es el que está viviendo en su vida. Cristo es el que vive, se refleja en su casa. Cristo es el que se refleja en su teléfono. Cristo es el que se refleja en su oficina. Es ese Cristo el que está viendo y dice, oye, esta persona es diferente, es distinto. Necesitamos saber por qué el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios en este tiempo no lo podemos hacer solo? Cristo dijo, es necesario que yo me vaya. Juan capítulo 14, capítulo 14 y en el 16 también nos habla. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, si yo me voy, le voy a enviar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a convencer del pecado. El Espíritu Santo es el que me va a guiar. El Espíritu Santo es el que te va a redarguir. El Espíritu Santo es el que te va a decir que tienes que sujetar, tienes que esperar, tienes que moverte en el propósito que Dios ha establecido para tu vida. Por eso es importante. ¿Por qué el Espíritu Santo es importante? Porque es necesario en nuestro caminar para poder vencer en este tiempo, para poder mantenerse firme contra los ataques del enemigo. Necesitamos estar revestidos del poder de lo alto. Es necesario estar revestidos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a permitir que nosotros no nos vayamos tras el pecado. Por eso es importante el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque es nuestra ayuda, es nuestra guía, es el que nos va a ayudar a crecer internamente y externamente. Amén. Necesitamos crecer internamente. No, ¿cómo voy a crecer internamente? Porque internamente el Espíritu Santo nos da los frutos del Espíritu Santo. Los frutos, porque una cosa son los frutos, y esos frutos son nueve frutos. El fruto tiene 9 características, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No puede ser que yo tenga una sola característica porque yo no tengo el fruto. Debe haber reflejado en nuestras vidas. Eso se llama crecimiento interno. Que venga a usted y le eche un balde de agua, balde de agua fría, no estoy hablando del agua como tal, y usted le da una tremenda enjabonada y usted se quede. ¿Quién hace eso, hermano? Porque si es en la carne, mire que usted agarra y si usted me dice jefe, yo le digo japa. Pero aquí, porque yo estoy como que, usted tiene con qué, porque la carne está dividida. Esta señora la tenemos en sujeta, pero usted está viviendo con ella, usted vive con ella, de vez en cuando se levanta, se pone brava y, como dice, para sostenerla, mientras allí se para firme. Dios te bendiga. Dios tenga misericordia de ti. Dios tenga misericordia de Agustín. Porque si la hago yo, como dice, se salva. Muchas veces he escuchado a muchos cristianos que dicen, te salva que yo soy evangélica, porque si yo no fuera evangélica, mire, usted no estuviera ahí. Entonces, eso se llaman los frutos del Espíritu. Templanza, es el dominio propio, el amor. Allí necesitamos trabajar y cultivarlo, y eso lo hace el Espíritu Santo, eso no lo hace usted solo. Necesitamos trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, es la única manera. Solo no lo podemos hacer. Usted dice, no, yo tengo dominio, usted no tiene dominio propio, nada, solo no lo puede hacer. Usted solo no lo puede hacer, necesita Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, lléname de tu presencia, porque si tu presencia está en mi vida, yo voy a resistir cualquier cosa que venga. Si estoy llena del Espíritu Santo, los demonios tiemblan a la presencia de Dios y huyen, no se pueden mantener firmes, porque el poder de Dios está allí, y donde está el poder de Dios, allí no hay un demonio que pueda sostenerse, porque poderoso ese mayor es el que está conmigo que el que está allá afuera. No puedo salir corriendo, no puedo desesperarme, sino que debo permanecer firme en el Señor, firme sabiendo que de esta voy a salir. No me rendiré, como decía, no me rindo. Aquí estoy peleando.
¿Por qué necesitamos eternamente el Espíritu Santo? Porque cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, se activan los dones. Los dones que están aquí en Corintios, capítulo 12, que nos habla de los 9 dones operativos que están allí a favor de la iglesia. Bueno, yo tengo aquí, hermano, yo el don de ciencia, interpretación, don de sanidad, eso no es suyo. Simplemente somos administradores. Pero ¿por qué no lo tenemos? Porque usted no tiene ninguno de los dones. Si no lo tiene, si tiene, gloria al Señor porque tiene alguno o alguno. ¿Por qué no tenemos los dones del Espíritu Santo? Porque no, hermanos, que son otros tiempos, usted sabe, las cosas han cambiado, las cosas son diferentes. La Biblia dice, la mía y la de usted también, porque usted también tiene la mayoría, tiene Reina Valera, que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios es el mismo ayer cuando creó el mundo, a cuando vea este mundo que está a punto de que Dios venga a levantar su iglesia, aquí está el Señor. Dios está aquí. Yo creo que Dios está aquí. Amén. Y Dios nos ha llamado para que en este tiempo la iglesia pueda crecer y los dones se puedan activar. Si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, dice la palabra del Señor, ¿cómo añadía Dios los que iban a ser salvos? La palabra nos dice en Hechos, capítulo 2, dice que cuando Pedro comenzó a predicar en Jerusalén, dice que predicaba en Jerusalén, dice que cuando se arrepintieron la primera vez, y no, Pedro, no quiero decir cuánto, Pedro dice la Biblia que era un hombre del vulgo, un hombre común, un hombre que es sencillo. Y dice la palabra de Dios que cuando él predicó la palabra, dice que 3,000 personas aceptaron al Señor. Ay, no estaba fácil, yo había dicho, no, hermano, porque ellos estaban arraigados a una religión. Pero el Espíritu Santo obró y las almas se salvan. Porque nosotros no salvamos a nadie. El Espíritu Santo es el que convence. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Cuando Felipe se fue a Samaria, dice la palabra del Señor que hubo un avivamiento. Felipe no estuvo allí con los 12 cuando Jesús lo enseñaba, pero dice que un mover del Espíritu Santo, que los de Jerusalén se movieron a Samaria para ver lo que estaba pasando en Samaria. Dice un gran mover del Espíritu Santo en Samaria, que las almas se convertían al Señor, tanto que la gente traía su muñeco, todo lo traían y lo pagaban para que el Señor obrara la liberación en ellos. Vemos que el poder del Espíritu Santo se movía a través de la iglesia allá en Samaria. Dios estableció allí un mover del Espíritu Santo. En el capítulo 10, cuando vemos a Cornelio, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, dice que era un italiano, no sé, dice que el primer italiano se convirtió. Pero dice la palabra de Dios que Cornelio y toda su familia, Dios, por orden de Dios, dice que Dios envió a que buscara a Pedro. Dice que cuando Pedro comenzó a hablar de la palabra del Señor, el Espíritu Santo cayó sobre toda la familia de Cornelio y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que allí se estableció también una obra del Señor. Y así, hermano, el Evangelio ha llegado hasta nosotros. Por eso es que nosotros debemos buscar y anhelar la llenura del Espíritu Santo. Si ya hemos sido bautizados, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos que nosotros podamos dar ese paso de buscar el Señor conforme a su propósito. ¿Para qué, hermano? Voy al para qué. ¿Para qué? Para darte el poder para ser testigo y predicar el Evangelio. Para eso necesitas el Espíritu Santo. No, pero yo puedo predicar el Evangelio, pero es que las palabras nos transforman. Usted suelta la palabra, pero el Espíritu Santo dice que va a ser la obra. Y si esa palabra no lleva nada, no va a ser lo que Dios quiere, porque la unción es la que pudre el yugo. Porque el poder es el que va a hacer la obra. Necesitamos entonces ver la importancia de que nosotros necesitamos de ser llenos. Y me fue el propósito de la iglesia. Y me seréis testigo. Saber que somos testigos del poder de Dios.
¿pero qué voy a testificar? No, yo no tengo testimonio, hermano. Tú sabes que aquí, sirviendo al Señor, pero no tengo ningún testimonio. Dios no ha hecho nada en mi vida. Hermano, ¿cuándo quieren dar testimonio? Yo no tengo testimonio, hermano. Si usted no tiene testimonio, todos los días es un testimonio. Porque ¿cuántos hoy se murieron y no amanecieron? Y no era porque nosotros somos la hechura de la salud. Bueno, por lo menos yo no. Pero aquí estoy. Dios por su gracia me tiene aquí. Aleluya, Y gloria a Dios. Algunos de nosotros que estamos aquí batallamos, tenemos nuestra batalla, pero aquí estamos. Dios le ha placido que usted esté aquí, que usted respire, que usted camine, que usted se mueva en el propósito de Dios, para ser testigo, para alcanzar el propósito del Señor. Dios nos dio el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nosotros tengamos comunión. Y me llamaba la atención, creo que esta mañana fue que lo copié, en la noche, porque en la noche Dios me dio algo que me llamó la atención en ese aspecto, y lo copié en la mañana. Decía, Dios, cada uno de los tres, aunque son uno, cada uno de los tres tiene una función. Dios es el ágape. Dios es amor. Dios dice, usted llega con Dios, nos ama tal como somos, no importa cómo es usted. Dios no le está preguntando a usted que por qué vino así, por qué hiciste esto. No, Dios le ama. Amén. Dice que nos ama con amor entrañable. De tal manera nos amó el Señor que nos dio a su Hijo. Dice, lo más grande que tenía Dios es parte de su vida, su esencia a través de Cristo. Vino a rescatarnos. Cuando estábamos perdidos, Cristo vino a buscarnos. No nos preguntó cuántos pecados tienes tú, qué pecados tienes, tú sí. No, hermano, no le importó. Ese es el amor de Dios. Si nadie te ama, Dios te ama de una manera inefable. Un amor inefable que no se puede entender, no lo puedes justificar, no porque yo me lo merezco. No, Dios te ama. Número 2, tenemos a Cristo. Cristo es no sé si la palabra correcta en griego, los griegos me pueden ayudar aquí. Creo que es charis, que significa gracia. ¿Sí, verdad? Gracias. Charis significa gracia, don inefable. Cristo por su gracia nos salvó. Amén. No pagamos nada porque Él pagó por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cristo pagó su deuda. Cristo tomó su lugar. No le importó, dice que Él se entregó a sí mismo. No fue que Él lo mataron. Él se entregó por nuestros pecados, para limpiarnos, para presentarse a sí mismo una esposa pura y sin mancha delante de Él. Y el Espíritu Santo tiene como función la coinonía. Y esto me llamaba la atención porque dice Dios ágape, Jesús el charis, y el Espíritu Santo la coinonía. Cuando hablamos de coinonía, según lo que dice el diccionario, Baine, la palabra, Bain, gracias, en inglés, Bain. Entonces es necesario decir que comunión es la relación profunda y compañerismo y participación. Dice relación profunda, compañerismo y participación. Es decir, que usted o yo y el Espíritu Santo trabajamos en mi vida. No le voy a dejar el trabajo al Espíritu Santo, sino que yo y el Espíritu Santo trabajamos en mi llenura. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo es eso? ¿Cómo que voy a trabajar? Porque si usted no ora y no lee la Biblia, el Espíritu Santo no va a venir. Si usted no deja de estar peleando por ahí y estar escribiendo cosas que no debe escribir, si no deja de estar viendo lo que no debe ver, el Espíritu Santo no va a obrar. Él pone una parte, yo pongo la otra. Es necesario que podamos entender que debemos sujetarnos porque estamos bajo sujeción
del Espíritu Santo para que Él pueda hacer en su voluntad en nuestras vidas. Necesitamos sujetarnos a ese poder. Necesitamos decir: aquí estoy, Espíritu Santo, puedes obrar en mi vida, puedes ministrar a mi vida. Aquí estoy. Si el Señor dice: haz esto, tenemos que hacerlo, porque el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida y trabajamos juntos para que Dios fluya en nuestra vida. Y así como tenemos esa llenura, ese bautismo, necesitamos que la llenura del Espíritu Santo nosotros la estemos buscando. Y escuchaba ayer a Carlos Hargan, creo que se llamaba el predicador, que decía, cuando hablaba acerca de la llenura del Espíritu Santo, que somos hermanos como que usted tuviese un carro. Él hacía esta paráfrasis o esta semejanza. Decía: es como cuando tengamos un carro. El carro está totalmente nuevo, operativo, pero sin gasolina, usted lo mueve, no le sirve, igual no tiene gasolina. Es más, y analizando y meditando en esa palabra, esta mañana decía: hoy tenemos un problema con la gasolina, ¿verdad? No sé si ustedes, pero nosotros sí. Nosotros sí. Los problemas de bujía, y si no son de para que se un fallón todo el tiempo. Allá está guardado acá. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos mezclas, me acordaba de un predicador, las mezclas son malas. Si usted está viviendo una vida aquí y una vida allá, se le van a presentar esas fallas en su vida espiritual, situaciones que van a afectar nuestras vidas, pero que todos los días debemos buscar la llenura del Espíritu Santo, porque la gasolina, usted le llena el tanque de la gasolina y hasta llegó, ¿verdad que no? Rodó, se le acabó. Igualmente en su vida, si usted llena hoy, en la mañana comenzó a llenar el tanque, se vino con el tanque vacío, no del estómago, sé que algunos lo tenemos vacío, pero espiritualmente hablando, si nosotros no oramos cuando salimos de nuestra casa y no encomendamos nada de lo que hacemos al Señor, ¿cómo podemos movernos, hermano? No arranca, usted quiere hacer, pero es que todo me sale mal. No le va a salir mal. Si usted lo está dando la buena, ahí como sea, como vayamos viendo, vamos haciendo, no necesitamos llenarnos todos los días, porque eso que le dieron ayer ya se le acabó, necesita buscar más. Igualmente de leer la palabra de oración, necesita buscar lo de ayer, ya se acabó. Tiene que ser hoy busque de la presencia del Señor, hoy busque la lectura, hoy busque y se presenta delante del Señor, hoy pida, porque cuando llegue el momento en que ya no tiene más nada que dar y andamos hermano vacío. ¿Qué sucede con un carro sin gasolina? Te lo ruede vacío. Creo que, no sé mucho de eso, pero creo que se le daña el motor. Se daña el carburador y se daña el motor. Si lo carga así por mucho tiempo, le pasa, no sé si es el aceite, no sé qué es lo que le pasa por ahí, no sé nada de eso, pero hermano, ese carro se daña si usted lo carga en esa condición. Igualmente la vida de nosotros. Por eso, hermano, que a veces se le sale el hombre viejo, porque como usted no tiene nada del Espíritu Santo en su vida, solamente el sello que está allí y el Espíritu Santo ahí, pero usted no activó, viene y usted sale y le mete una mano a uno, porque usted le metió la mano a esa persona, se me fueron y le tuve que dar, o se le fue la boca, le tuve que decir unas cuantas cosas. ¿Por qué? Porque no sujetamos la carne y no nos dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida en ese día. En un momento de dificultad, por eso es importante, hermano, usted debe anhelar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a vencer. Para vencer al enemigo solo no lo podemos hacer. Para vencer al diablo, el diablo es más poderoso que usted y yo sin nada, porque cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando Cristo no está fluyendo con poder en nuestra vida, viene el enemigo y nos ataca y somos vencidos. Pero porque el Señor, ¿qué pasó? No, te descuidaste y muchos andamos a decir descuidado. Tenemos conocimiento, solo información, pero no tenemos poder. Y la palabra, la información, si no hay cambios en nuestra vida, no va a surtir ninguna transformación en nuestras vidas. Solamente tenemos conocimiento, pero el conocimiento solo no vale.
Para eso vino el Espíritu Santo, para que ese conocimiento que usted tenga, para que esa presencia de Dios se active en nuestras vidas y los dones del Espíritu Santo puedan moverse en nuestras vidas, para que ese poder pueda fluir, para que el Espíritu Santo a través de los frutos pueda fluir en cada uno de nosotros y podamos crecer, podamos movernos y que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y no andemos con la boca muchas veces abierta y con los ojos abiertos. ¡Wow! Mira cómo Dios usa a esa persona. ¿Y por qué a él y a ti no? ¿Por qué él lo usa y a ti no? No es porque es más santo, sino porque ha decidido buscar la presencia del Señor. Dios no tiene favoritos. Dios sabe que está buscando hombres y mujeres que entiendan que somos llamados no para pertenecer a una religión o a una iglesia, somos llamados para mostrar el poder transformador del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Por eso, hermano, porque me inquietaba esa palabra de que hablamos y celebramos, pero muchas veces lo vemos como algo institucional, de que ok, el Espíritu Santo, pero ¿qué es el Espíritu Santo para tu vida? ¿Para qué está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Has anhelado el bautismo del Espíritu Santo? ¿Has anhelado la lengua? No, yo no necesito eso. Pero las lenguas son la evidencia de que nosotros hemos sido bautizados. Y no es que vamos a hablar todo el día en lengua, sino que tiene que haber manifestación del poder de Dios a través de nuestro vida. Eso lo necesitamos. Dios quiere que tú, hermano,